¿Cómo andan compañeras y compañeros? Buen viernes para todos y todas. Seguimos con problemática social contemporánea. Bueno, lo que estuvimos viendo fue la División Internacional del Trabajo. Como la clase anterior, vamos a recapitular un poco cómo las grandes potencias europeas se fueron industrializando antes que las demás, cómo esto generó un desarrollo desigual de sus industrias. Bueno, lo que estamos situados ahora es fines del siglo XIX, ¿no? El principio del siglo XX, ¿no? A fines del siglo XIX estas potencias europeas industrializadas empiezan a competir, ¿no? Empiezan a tener una competencia por ver qué país, qué potencia era más hegemónica que la otra, ¿no? Una competencia industrialista, competencia por mercados, competencias por mano de obra. Lo que se produce es una expansión del colonialismo, ¿no? Estos países buscan generar imperios eh, comerciales, imperios territoriales. Bueno, estamos, como dijimos, a fin del siglo XIX, ¿no? Estos empresarios que se habían industrializado, vimos la primera revolución industrial, la segunda, la revolución en la tecnología y en los transportes que hicieron que el mundo entero se convierta en un solo mercado, ¿no? Que esté relacionado entre los países entre sí, de manera desigual, como dijimos, algunos ganan más que otros, pero todos se lograron unir en un solo mercado, ¿no? Bueno, estos empresarios los que buscaron es, a través de la expansión imperialista, resolver qué cosa. La obtención de materias primas, se necesitaban materias primas para fabricar materias primas baratas, para poder, a través de la materia prima, generar un producto industrializado y poder vendérselo a las mismas colonias y a los países menos industrializados, ¿no? Eh, ya que las potencias son poseedoras de la tecnología y se industrializan y la materia prima se las compran o las obtienen de forma barata desde sus sería colonias. Ahora vamos a ver lo que es eso. Entonces, estas potencias buscan a través de la obtención de imperios generar la obtención de materias primas a bajo costo, como dijimos, de obtener mercados donde poder vender sus propios productos industriales y a través de esto se produce una exacerbación del nacionalismo. Como dijimos, la clase obrera también se organizó, no solo la burguesía. Una vez que el capitalismo empieza a florecer, la clase obrera se organizó con su propia ideología, ¿no? Surge Karl Marx eh, como, como gran pensador de la clase obrera, ¿no? Y surge lo que son las ideas socialistas, esto de dividir la sociedad en clases, que hay patrones y hay, hoy para nosotros es algo normal, pero en ese momento era una idea revolucionaria, ¿no? Una idea nueva, entender a la sociedad en clases. Bueno, lo que buscaban estos países centrales era ante los disturbios que generaban la clase obrera, ¿no? Que reclamaba derechos, lo que hicieron es la salida por la expansión imperialista, ¿no? Que le dieran beneficios a la clase trabajadora eh, sometiendo a otros países, a la clase trabajadora de otros países, ¿no? Bueno, el nacionalismo sirvió para descartar estas ideas socialistas, ¿no? Y basarse en el nacionalismo, ya que sabemos que el nacionalismo, el ser argentino, un ejemplo, es argentino. El rico, el pobre, eh, somos todos argentinos. Nos ponemos la camiseta de Messi y somos todos argentinos. A diferencia de dividirlo por clases, la clase trabajadora, las clases altas, se ve el conflicto entre el trabajador que busca obtener su salario y el burgués que lo que quiere es sacarle, le obtiene la plusvalía, que sería la plusvalía es el beneficio
es el resultado económico, el beneficio que obtiene el burgués del trabajo del asalariado, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, como dijimos, esta expansión imperialista lo que hizo fue que un puñado de países centrales, europeos, en su mayoría, se dividiera, así como lo decimos, crudo como suena, se dividieran, conquistaran los países periféricos, los países menos desarrollados, en África, en Asia, en Medio Oriente. Todo el mundo quedó bajo alguna dominación comercial y formal, digamos, ¿no? Estaban las metrópolis, que eran los países centrales, y las colonias, que estaban en África, como dije, en Asia, en Medio Oriente. Bueno, metrópolis, ¿qué significa metrópolis? ¿Qué significa colonia? ¿Qué significa semicolonia? Bueno, metrópolis, como dijimos, es el país cabecera que invade al otro país con menos recursos y menos poderío militar y lo conquista literalmente. Todas las decisiones políticas, todos los funcionarios vienen desde la metrópolis a la colonia. La colonia es un país subordinado política y económicamente a las decisiones del país cabecera, sería, ¿no? Que es la metrópolis. ¿Y qué son las semicolonias? Bueno, en África y en Asia lo que hubo, dijimos, es una dominación territorial efectiva, ¿no? Real desde las potencias, ¿no? Que fueron con sus ejércitos imperiales, invadieron y tomaron los territorios y las posesiones, las instituciones de los países africanos y asiáticos. Lo que sucedió en América Latina al mismo momento es que eso no sucedió. No vinieron ejércitos invasores a hacerse cargo de nuestros gobiernos, sino lo que hubo, nosotros nos independizamos, estuvo la Revolución de Mayo, pero se le dice semicolonia porque quedamos sujetos a un imperio informal ligado sobre todo a Inglaterra y a los países de las metrópolis europeas, ¿no? Quedamos ligados, se dice semicolonias, porque formalmente los países latinoamericanos quedaron con su independencia política, pero no así con su independencia económica, sino que estaba ligado a lo que se dice a un imperio informal ligado a Inglaterra, ¿no? Somos semicolonias porque podemos tener nuestras decisiones políticas formales, o sea, somos Argentina, formalmente somos Argentina, un país libre, pero económicamente y también políticamente las decisiones siempre favorecieron a Inglaterra. Inglaterra éramos semicolonias, un imperio informal de Inglaterra. Bueno, como dijimos, esta expansión imperialista lo que sirvió fue muy ayudado por el nacionalismo, ¿no? Esto que dijimos de que las clases sociales se aunan y se exacerba ese poderío nacional, ¿no? El ser nacional. En muchos países, como en Argentina, donde esto pasó en todo el mundo, ¿no? Fue una ideología que se repite desde las metrópolis, digamos, desde las ideas de los países centrales, ¿no? En Argentina, ¿qué pasó? La inmigración, tuvimos inmigración europea, pero se utilizó estas ideas nacionales, la creación de los estados nacionales, la bandera, izar la bandera, el culto a la bandera, los ejércitos nacionales, todo se buscó exacerbar en la nación para poder unificar las poblaciones que eran muy diversas en muchos territorios, en muchos países. Así que bueno, así surge por una competencia entre países hegemónicos europeos, surge la Primera Guerra Mundial, el conflicto bélico mundial, el primer conflicto bélico mundial. ¿Por qué? Estos nacionalismos
lo que fomentaron fue una carrera armamentística, ¿no? Y estas disputas de territorios coloniales en África, se cruzaban los ejércitos, los intereses sobre todo de Inglaterra con Alemania, Alemania que era una potencia que se sentía en inferioridad de condiciones porque tenía menos territorio, porque se industrializó por último, entonces avanzó en África y en Asia y tuvo conflictos con Inglaterra por las posesiones inglesas, ¿no? Entonces a comienzos del siglo XX, ¿no? Para 1914 estalla lo que es la Primera Guerra Mundial. De un lado vamos a tener lo que se dice Triple Alianza, que fue una alianza entre Alemania y el país de Austria-Hungría. Estos dos países se alían y entran en conflicto con lo que se denomina la Triple Entente, que era Inglaterra, Italia, Francia y el Imperio Ruso. Bueno, así queda constituidos los bandos. Dijimos por qué fue que se llega a este conflicto, ¿no? Sobre todo el nacionalismo y las posesiones territoriales coloniales de estas grandes potencias hacen que empiece a haber rigidez, choques entre ellas, sumado a la conquista de territorios por los mercados. Cada país cada potencia quería vender sus productos y se peleaban por los mercados. Entonces dijimos varias causas por las cuales se genera la Primera Guerra Mundial: los mercados, el nacionalismo y las peleas entre las potencias por acaparar más territorio, ¿no? Bueno, así quedaron los bandos constituidos, dijimos los bandos, y bueno, finalmente la guerra termina con la derrota de la Triple Alianza, ¿no? Lo que es Alemania y Austria-Hungría. Bueno, ahí dejé unas preguntas para el trabajito. Espero que la hagan, que se tomen su tiempo y que contesten de forma amplia, no cortito, no me sirve respuesta de 3 renglones. Quiero que desarrollen, que yo pueda ver, que se entienda la idea. Bueno, la primera dice que desarrolle cuáles fueron las causas que llevaron a la expansión imperialista. Las dimos recién, sencilla, las materias primas, lo de las ideas socialistas, ¿no? Que era mejor aunar a la nación en las ideas nacionales antes que estar dividiéndose por clases, ¿no? Le convenía más a las potencias industriales, entonces se busca el imperialismo como salida, la competencia por los mercados. Bueno, después dice los conceptos de imperio colonial, yo lo dije acá y está escrito en el trabajito, lo de metrópoli, semicolonia. Y dice, ¿bajo qué relación queda África y Asia con respecto a las potencias centrales? Bueno, ahí tenemos que nombrar lo que es una relación colonial, ¿no? Que lo que es explicarlo, las características, y después dice, y en América Latina, bueno, en América Latina volvemos al trabajito anterior y vemos qué sucedía en América Latina. Esto de lo que dijimos de que era una semicolonia, ¿no? Con gobiernos oligárquicos, básicamente explicar eso. Después está en la pregunta 3, ¿por qué estalló la Primera Guerra Mundial? Bueno, hay un poquito más, hay que desarrollar un poquito más la pregunta 1. Esa es en la misma sintonía. ¿Cuándo y cómo comenzó la Guerra Mundial? Más lo fáctico, que me lo expliquen más lo fáctico. ¿Y qué países se enfrentaron? ¿Cuáles fueron las divisiones, ¿no? Las alianzas? ¿Quién ganó? Bueno, nada más, sencillito. Como dije, ahí dice la extensión mínima, que sea una carilla por respuesta. Así que bueno, les mando saludos, espero que se haya entendido. Cualquier cosa, están en contacto conmigo permanentemente, no importa la hora. Avancemos, que falta poco y viene muy bien.
Les mando saludos y cariños.